Che, pará un cachito que te voy a resumir este librazo. El Capital del Barba Marx, como si lo charláramos entre amigos tomando un mate. Es denso, sí, pero tranqui que te lo explico como para que lo entienda cualquiera, hasta mi vieja. El tipo se centra en Inglaterra, porque es donde el capitalismo la recontra rompe, y dice que otros países, como Alemania, van para el mismo lado, así que a no hacerse los piolas. También se queja de que la ciencia económica está llena de tipos que defienden sus intereses y no la dejan avanzar. El Capital es un análisis del capitalismo que se centra en la explotación de la clase obrera. Marx describe cómo los capitalistas se quedan con la plusvalía, es decir, con el trabajo no pagado de los obreros, y cómo esto genera desigualdad y miseria. El libro está lleno de ejemplos y datos históricos que muestran las condiciones brutales en las que vivían los trabajadores en la época de la Revolución Industrial. Es una lectura densa, pero fundamental para entender cómo funciona el sistema capitalista y cómo se genera la lucha de clases. Capítulo 1. La mercancía. Acá Marx se pone re denso analizando la mercancía, que vendría a ser la célula del capitalismo. Dice que tiene dos aspectos fundamentales. Valor de uso. O sea, ¿para qué sirve la cosa? Una remera para vestirte, un auto para moverte, un fernet para tomar con amigos, etc. Valor de cambio. Es la proporción en la que una mercancía se cambia por otras. Por ejemplo, una remera puede valer 2 kilos de pan o media entrada al cine. Lo interesante es que el valor de cambio no depende del valor de uso, sino del trabajo socialmente necesario para producir la mercancía. O sea, cuanto más laburo le metan a una cosa, más va a valer, aunque sea un florero re feo que nadie quiere. La forma del valor. Marx se pone re filosófico y analiza cómo se expresa el valor de las mercancías. Arranca con la forma simple, donde una mercancía se expresa en relación a otra, tipo trueque. Después pasa a la forma total o expandida, donde una mercancía se expresa en relación a un montón de otras. Y finalmente llega a la forma dinero, donde el valor de todas las mercancías se expresa en relación a una sola, la guita, el fetichismo de la mercancía. Acá Marx se pone medio místico y habla del fetichismo de la mercancía. Dice que en el capitalismo las relaciones sociales de producción se ocultan bajo la apariencia de relaciones entre cosas. O sea, en vez de ver que la explotación viene de la relación entre el capitalista y el obrero, parece que fuera una propiedad mágica de la mercancía misma. Capítulo 2. El proceso de intercambio. Acá Marx analiza cómo se da el intercambio de mercancías. Dice que para que haya intercambio, las mercancías tienen que tener valor de uso para ambas partes, y que el intercambio se basa en la igualdad de valor, aunque en la práctica siempre hay alguien que se aviva y gana más que el otro. Capítulo 3. El dinero o la circulación de mercancías. Acá se explica el rol del dinero en el capitalismo. El dinero sirve como medida del valor. Te dice cuánto valen las cosas, medio de circulación. Te permite comprar y vender cosas, medio de atesoramiento. Te permite guardar guita para el futuro, medio de pago. Te permite pagar deudas. Dinero mundial. Te permite hacer negocios con gente de otros países. Marx explica que el dinero no es algo natural, sino una creación social que surge de las necesidades del intercambio, y que el valor del dinero depende de la cantidad de oro que representa. Capítulo 4. La transformación del dinero en capital. Acá Marx empieza a analizar el tema central del libro, el capital. Dice que el capital no es simplemente guita, sino guita que se invierte para generar más guita, o sea, es guita que se usa para explotar a los trabajadores. Marx explica que la transformación del dinero en capital se da a través de la compra de fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es la capacidad del obrero para laburar y se vende como cualquier otra mercancía. Capítulo 5. Proceso de trabajo y proceso de valorización. Acá Marx distingue entre dos procesos. Proceso de trabajo es el proceso de transformar la materia prima en un producto mediante el laburo del obrero. Proceso de valorización es el proceso de generar plusvalía, o sea, de que el capitalista
se quede con una parte del valor creado por el obrero. Marx explica que el capitalista compra la fuerza de trabajo por un tiempo determinado, por ejemplo, por 8 horas, pero durante ese tiempo el obrero produce más valor del que le pagan en salario. Esa diferencia es la plusvalía, que se queda el capitalista. Capítulo 6. La plusvalía. Acá Marx analiza en detalle la plusvalía. Dice que hay dos formas de aumentar la plusvalía. Plusvalía absoluta. Se aumenta haciendo que el obrero labure más horas. Por ejemplo, en vez de 8 horas, 10 horas. Plusvalía relativa. Se aumenta haciendo que el obrero produzca más en el mismo tiempo, mediante la introducción de maquinaria o la división del trabajo. Marx explica que la plusvalía es la base de la explotación capitalista. Es la forma en que el capitalista se apropia del trabajo no pagado del obrero. Capítulo 7. El proceso de acumulación del capital. Acá Marx explica cómo el capital se reproduce y se acumula. Dice que una parte de la plusvalía se usa para el consumo del capitalista, pero otra parte se reinvierte en la producción. Esta reinversión de la plusvalía es lo que permite que el capital crezca y se expanda, y es lo que genera la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Capítulo 8. La jornada de trabajo. Acá Marx analiza la lucha por la jornada de trabajo. Dice que el capitalista siempre va a querer que el obrero labure lo más posible, mientras que el obrero va a querer laburar lo menos posible. Esta lucha se da a través de la legislación laboral, las huelgas, y es una lucha fundamental para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Capítulos del 9 al 14. Cuota y masa de plusvalía, salario, etc. En estos capítulos, Marx analiza en detalle las leyes que regulan la plusvalía, el salario, la ganancia, etc. Son capítulos densos, pero importantes para entender la lógica del capitalismo. Capítulos del 15 al 18. Diferencias entre los salarios, salario por tiempo, salario por piezas, etc. Acá Marx analiza las diferentes formas de salario y cómo el capitalista siempre busca la forma de pagar lo menos posible. Capítulo del 19 al 23. Conversión de la plusvalía en capital, reproducción simple y reproducción sobre una escala ampliada, etc. En estos capítulos, Marx explica cómo el capital se reproduce y se acumula a través de la reinversión de la plusvalía. Capítulo 24. La llamada acumulación originaria. En este último capítulo, Marx analiza cómo se originó el capitalismo. Explica que no fue a través del ahorro y la laboriosidad, como dicen los liberales, sino a través de la expropiación violenta de los campesinos y artesanos. O sea, el capitalismo se construyó sobre la base del robo y la violencia. Y esa violencia sigue presente en la forma en que el capital explota a los trabajadores. Bueno, espero que este resumen te haya servido para entender un poco mejor este librazo. Como verás, El Capital es una crítica a fondo del capitalismo que muestra cómo este sistema se basa en la explotación de la clase obrera. Marx te explica con lujo de detalles cómo los capitalistas se quedan con la plusvalía, cómo la reinvierten para acumular más capital y cómo todo esto genera desigualdad y miseria. Es un libro denso, pero si le pones onda se puede entender y te abre la cabeza para ver la realidad con otros ojos. Bueno, como de costumbre, los dejo ahora con la inmersión profunda al libro. Adelante, maestros. Hola a todos. Bienvenidos a esta inmersión profunda en El Capital de Karl Marx. Un libro fascinante. Sí que lo es, ¿eh? Prepárense para un viaje a través de uno de los textos más influyentes y a veces desafiantes de la historia económica. Sin duda. Tenemos fragmentos del propio libro, así como comentarios históricos y económicos para guiarnos. Para comprender mejor el contexto. Exacto, listos para descubrir qué ideas podemos desenterrar. Por supuesto. Abróchense los cinturones que va a ser un viaje estimulante. Él distingue entre valor de uso, que es la utilidad práctica de una cosa, Lo que nos sirve para algo. y valor de cambio, el valor de una cosa en relación con otras. Interesante distinción. ¿Puedes darnos un ejemplo de esto? Claro. Piensa en un par de zapatos. Su valor de uso es obvio. Te protegen los pies y te permiten caminar.
Eso sí. pero también tienen un valor de cambio que se refleja en su precio. Este precio no se basa solo en su utilidad, sino en la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlos. O sea, todo el proceso, ¿no? Sí, desde la extracción de las materias primas hasta la fabricación y distribución. Entiendo. Entonces, cuanto más trabajo se invierte en algo, más valioso es. Pero, ¿qué pasa con los diamantes? Buena pregunta. Son increíblemente caros, pero realmente se justifica por el trabajo que se necesita para extraerlos. Esa es una excelente pregunta que nos lleva al concepto de fetichismo de la mercancía. Marx argumenta que en el capitalismo tendemos a olvidar el trabajo humano detrás de los productos. Nos fijamos solo en el precio. Exacto, y nos enfocamos en su precio de mercado, como si el valor fuera una propiedad inherente al objeto mismo. Ya veo. Los diamantes son un buen ejemplo de esto. Claro. Su rareza y la percepción social de su valor, impulsada por el marketing y la cultura, inflan su precio mucho más allá del trabajo invertido en su producción. Es como si el objeto en sí se volviera mágico, ¿no? Perdemos de vista a las personas que lo hicieron y solo vemos el brillo. Exactamente. Diría que esto también ocurre con las marcas de lujo hoy en día. Absolutamente. Piensa en una camiseta de una marca de lujo que cuesta cientos de euros. El costo de producción puede ser similar al de una camiseta normal. Sí. Pero la marca, el prestigio asociado y el deseo que genera a través de la publicidad le confieren un valor de cambio mucho mayor. Wow. Eso me hace pensar en todas las cosas que compro y cómo el precio a menudo no refleja el trabajo real que hay detrás. Es una reflexión importante. Marx nos invita a cuestionar cómo percibimos el valor en nuestra sociedad, ¿verdad? Exactamente. Ahora, pasemos al papel del dinero en el sistema capitalista. Claro. Para el propietario de una mercancía, su supervivencia está ligada a su capacidad de vender sus bienes por dinero. Si no vende, no come. Exactamente. Si no pueden vender, no pueden obtener los medios para su subsistencia. Imagínate un agricultor que produce trigo. Ajá. Si no puede vender su trigo por dinero, no podrá comprar comida, ropa o pagar su vivienda. Ya veo. Es un salto de fe porque depende de factores que están fuera de su control, como la demanda del mercado. Exactamente. Y esta dependencia del mercado crea una precariedad inherente para el individuo dentro del sistema capitalista. Interesante. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué pasa con el papel moneda, según Marx? Buena pregunta. Marx explica el papel moneda como un símbolo del oro, Claro. que representa una cierta cantidad de metal. Su validez proviene de su aceptación social y su estatus como moneda de curso legal, Ya. respaldada por el Estado. Entiendo. Es interesante notar que en la época de Marx, el papel moneda estaba directamente ligado al oro. Claro. Hoy en día, la mayoría de las monedas son fiduciarias, lo que significa que su valor se basa en la confianza en el gobierno que las emite. Entonces, el dinero, ya sea oro o papel, es esencialmente una representación de valor, un medio para el intercambio de mercancías. ¿Es correcto? Precisamente. Y este medio de intercambio juega un papel crucial en la creación de la plusvalía, Hablemos de eso, la plusvalía. uno de los conceptos centrales del capital. Marx argumenta que la fuente de la ganancia capitalista es el trabajo no remunerado de los trabajadores. O la diferencia entre el valor que producen y los salarios que reciben. Es un concepto complejo. ¿Puedes desglosarlo un poco para nosotros? Claro. Imagina un trabajador en una fábrica de ropa que produce una chaqueta que se vende por 100 euros. Vale. El trabajador recibe un salario de 10 euros por su jornada laboral, pero la chaqueta que produce genera un valor de 100 euros para el capitalista. Entiendo. La diferencia, 90 euros, es la plusvalía. Es decir, el trabajador solo recibe una fracción del valor que crea. ¿Y qué pasa con esa plusvalía? Esa plusvalía se convierte en la ganancia del capitalista, que puede reinvertirse en la producción para generar aún más plusvalía. Este proceso de acumulación de capital, según Marx, es la fuerza motriz del capitalismo. Entiendo. Entonces, la plusvalía es la base de la ganancia capitalista y la clave para entender cómo se acumula la riqueza en este sistema. Exacto. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la historia? Siempre ha existido la explotación del trabajo de esta manera. Marx sitúa este análisis en un contexto histórico, estableciendo paralelismos entre la explotación capitalista y formas anteriores de trabajo forzoso, como la esclavitud y la servidumbre feudal. Sí. Marx utiliza el ejemplo de los campesinos de Valaquia, ¿no? Exactamente. Los campesinos valacos trabajaban parte del tiempo para su propia subsistencia y parte del tiempo para los boyardos, los terratenientes. Este trabajo forzoso para los boyardos es un ejemplo tangible de la plusvalía bajo el feudalismo. Y Marx argumenta que aunque la forma puede diferir, la esencia de la explotación sigue siendo la misma. Ya sea el ansia de trabajo excedente que impulsa a un capitalista a alargar la jornada laboral.
o a un boyardo a exigir más días de trabajo no remunerado. Exactamente. Es fascinante cómo conecta el capitalismo con formas de explotación anteriores. Sin duda. Y este análisis histórico nos ayuda a comprender mejor las raíces del sistema capitalista y las dinámicas de poder que lo sustentan. Es increíble cómo Marx nos hace cuestionar ideas que damos por sentadas, como el valor, el dinero y el trabajo. Es un análisis profundo y provocador. Hasta ahora, nuestra inmersión en el capital ha sido realmente reveladora. Me alegra oír eso. Seguimos explorando el capital de Marx. En la primera parte hablamos sobre el valor, el dinero y la plusvalía. Conceptos básicos para entender su análisis. Sin duda. Ahora, adentrémonos en el impacto de la maquinaria en el sistema capitalista. Me parece un tema crucial. Marx escribió sobre esto en el siglo XIX. Pero sus ideas resuenan con fuerza en el mundo actual. Totalmente. ¿Cómo veía Marx la relación entre la maquinaria y el trabajador? Marx identificó una dualidad fascinante en la maquinaria. Por un lado, la veía como una herramienta que podía aumentar la productividad y la eficiencia, liberando al trabajador de tareas repetitivas y pesadas. ¿Tiene sentido? Pero por otro lado, observó cómo la maquinaria, bajo el control del capitalista, se convertía en un instrumento para intensificar la explotación y devaluar el trabajo humano. Es una paradoja interesante. ¿Puedes darnos un ejemplo concreto de esto? Claro. Imaginemos una fábrica textil en la época de Marx. La introducción de telares mecánicos aumentó la producción de textiles, pero al mismo tiempo desplazó a muchos trabajadores que realizaban esas tareas manualmente. Ya veo. Estos trabajadores se veían obligados a aceptar salarios más bajos o a buscar empleos en otros sectores, a menudo en condiciones precarias. Entonces, la maquinaria, en lugar de liberar al trabajador, lo sometía a una nueva forma de presión y precariedad. Exactamente. ¿Cómo explicaba Marx esta contradicción? Marx argumentaba que la maquinaria en manos del capitalista se convertía en una herramienta para aumentar la plusvalía. Al reducir el costo de producción y aumentar la eficiencia, la maquinaria permitía al capitalista producir más mercancías con menos trabajadores, lo que aumentaba su margen de ganancia. Es decir, la tecnología se utilizaba para maximizar la ganancia del capitalista, no para mejorar las condiciones de los trabajadores. Esa era la crítica de Marx. ¿No es un poco cínico? No necesariamente. Marx no condenaba la tecnología en sí misma. Lo que criticaba era la forma en que se aplicaba bajo el sistema capitalista, donde el objetivo principal era la acumulación de capital, no el bienestar de los trabajadores. Entiendo. Es la lógica del sistema la que cree esta dinámica perversa. ¿Dirías que esto sigue ocurriendo hoy en día con la automatización y la inteligencia artificial? Absolutamente. Piensa en la cantidad de trabajos que se están automatizando en la actualidad, desde la atención al cliente hasta la conducción de camiones. Es cierto. La tecnología tiene el potencial de liberarnos del trabajo repetitivo y peligroso. Sí. Pero si no se gestiona adecuadamente, puede generar desempleo masivo y aumentar la desigualdad. Es un tema que da mucho que pensar. Marx nos invita a reflexionar sobre el papel de la tecnología en la sociedad y asegurarnos de que se utilice para el beneficio de todos, no solo para la acumulación de capital en manos de unos pocos. Totalmente de acuerdo. En este sentido, sus ideas siguen siendo tremendamente relevantes. Sin duda. Ahora, me gustaría explorar otro aspecto importante del capital, la circulación del capital. Marx describe el movimiento del capital como un ciclo constante de producción, intercambio y consumo. Sí. Recuerdo que Marx usa términos como circuito del dinero y circuito del capital productivo. Exacto. ¿Puedes explicar estos conceptos? Con gusto. El circuito del dinero es el más simple. Comienza con una suma de dinero que se utiliza para comprar mercancías que luego se venden por una cantidad mayor de dinero. Este circuito se puede representar como DMSPD, donde D es la suma inicial de dinero más la ganancia. Es la lógica básica del comercio. Comprar barato, vender caro. Exactamente. Pero ¿cómo se relaciona esto con la producción? Ahí es donde entra el circuito del capital productivo. En este circuito, el dinero se invierte en medios de producción, como maquinaria y materias primas, y en fuerza de trabajo. Estos elementos se combinan en el proceso de producción para crear nuevas mercancías que luego se venden para obtener una ganancia. Este circuito se representa como DMPMD, donde P representa la producción. Es un ciclo complejo, pero
fascinante. ¿Puedes darnos un ejemplo concreto para ilustrar este circuito? Claro. Imaginemos a un empresario que invierte 100.000 euros en la creación de una fábrica de muebles. Con este dinero, compra madera, herramientas, máquinas y contrata trabajadores. Estos trabajadores utilizan los medios de producción para crear muebles que luego se venden por, digamos, 150.000 euros. La diferencia entre los 100.000 euros invertidos inicialmente y los 150.000 euros obtenidos por la venta de los muebles es la ganancia del empresario. Ya veo. La ganancia se genera en el proceso de producción, donde la fuerza de trabajo transforma las materias primas en mercancías con un valor mayor. Exactamente. Y Marx nos hace reflexionar sobre las implicaciones de este ciclo para la distribución de la riqueza. ¿Quién se beneficia más de este proceso? ¿El capitalista que invierte el dinero o los trabajadores que producen las mercancías? Esa es una pregunta clave que Marx explora en profundidad en El Capital. Y me imagino que su respuesta no es muy favorable para los capitalistas. Tienes razón. Marx argumenta que el sistema capitalista está diseñado para beneficiar a los propietarios del capital, quienes se apropian de la mayor parte de la plusvalía generada por el trabajo. Claro. Eso crea una desigualdad estructural que, según Marx, es inherente al capitalismo. Es un análisis crítico y provocador que nos obliga a cuestionar las bases del sistema económico en el que vivimos. Sin duda. Llegamos a la parte final de nuestra inmersión en El Capital y me gustaría hablar de la lucha de clases. Un tema central en el análisis de Marx. Totalmente. Marx veía la lucha de clases como el motor de la historia. ¿Verdad? Así es. Para Marx, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. En el sistema capitalista, esta lucha se da entre la burguesía, dueña de los medios de producción. O sea, los capitalistas. Exacto. Y el proletariado, que solo posee su fuerza de trabajo. Los trabajadores. Sí. Entonces, ¿en qué consiste esta lucha? Bueno, Marx argumenta que la burguesía, para maximizar sus ganancias, busca constantemente reducir los costos de producción, incluyendo los salarios de los trabajadores. Ajá. Esto genera una tensión inherente entre ambas clases, ya que los intereses de una chocan con los de la otra. Es como un tira y afloja constante, ¿no? Los trabajadores buscan mejores salarios y condiciones laborales, mientras que los capitalistas buscan aumentar sus ganancias. Exactamente. Y esta tensión, según Marx, no se puede resolver dentro del sistema capitalista. Es una contradicción fundamental que, tarde o temprano, lleva a la confrontación. Y esta confrontación es lo que Marx llama la revolución. Sí, Marx creía que la lucha de clases, intensificada por las crisis cíclicas del capitalismo, conduciría inevitablemente a una revolución social. ¿En la qué? En esta revolución, el proletariado tomaría el control de los medios de producción y establecería una sociedad socialista. Donde ya no habría propiedad privada. Exacto, donde la propiedad privada sería abolida y la riqueza se distribuiría de manera más justa. Una visión radical, sin duda. Pero Marx tenía un plan específico para esta revolución. Bueno, Marx no era un partidario de las recetas preestablecidas. Él creía que la forma específica que tomaría la revolución dependería de las condiciones históricas concretas de cada país. Su análisis se centraba en comprender las leyes de movimiento de capitalismo y las contradicciones que lo impulsaban hacia su propia superación. Entiendo. Su enfoque era más analítico que prescriptivo. Exacto. Pero la revolución proletaria no ha ocurrido en los países más desarrollados, como Marx predijo. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, la historia ha demostrado ser más compleja de lo que Marx anticipó. El desarrollo del capitalismo ha tomado caminos inesperados, incluyendo el surgimiento del estado de bienestar, la expansión de la clase media y la globalización. Estos factores han mitigado, hasta cierto punto, las contradicciones del capitalismo y han pospuesto la revolución que Marx predijo. Sin embargo, las ideas de Marx siguen siendo relevantes hoy en día. Sin duda. Especialmente en un mundo donde la desigualdad económica está en aumento y las crisis financieras son cada vez más frecuentes. Totalmente de acuerdo. Aunque sus predicciones no se hayan cumplido al pie de la letra, el análisis de Marx sobre la lucha de clases, la explotación del trabajo y las contradicciones del capitalismo nos ofrece una lente crítica para comprender las dinámicas del mundo actual. Es increíble cómo un libro escrito hace más de 150 años sigue generando debate y reflexión en el siglo XXI. Marx nos desafía a analizar las estructuras de poder y a imaginar alternativas al sistema económico dominante. Exactamente. Y aunque no compartamos todas sus conclusiones, El Capital sigue siendo una obra fundamental para comprender la historia del capitalismo y sus implicaciones para la sociedad. Bueno, con esto terminamos nuestra inversión en El Capital de Karl Marx. Un viaje intenso, pero sin duda fascinante. Totalmente de acuerdo. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de este recorrido por una de las obras más influyentes de la historia del pensamiento económico y social.
Y recuerden, este es solo el comienzo. Las ideas de Marx son un punto de partida para seguir explorando, debatiendo y reflexionando sobre el mundo en que vivimos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Gracias, maestros. Y bueno, si les gustó este resumen, no olviden dejarnos un like, suscribirse y comentar qué otro librazo quisieran que incluyamos. Hasta la próxima.